Ya estamos de vuelta con más información en la Super 7 en la mañana. En la Super 7 en la mañana, sintoniza la entrevista con el doctor Leonel Fernández. No te la pierdas. 10 de la mañana, sí, no se la pierda, muy esperada. El presidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, 3 veces presidente de la República Dominicana y en un momento muy importante en su historia como político y en la historia de su recién creado partido, la Fuerza del Pueblo. Presidente Fernández, buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana y le adelantamos las gracias por esta oportunidad. Buenos días, Cristian, y buenos días a los demás compañeros que integran este panel. Muchas gracias por su invitación para participar en este encuentro. Sí, José Francisco Arias, está Aitana María, está Pedro. Pedro Manuel. Sí, Pedro Manuel Casals. Rosario Espinal. Rosario. No, el señor Roa. Rosario Medina Gómez. Así que... Julián Roa. Voy a iniciar, señor presidente. Sí. La Fuerza del Pueblo. Nos gustaría comenzar por ahí antes de entrar a unos temas un poquito más calientes. Este congreso que inicia, elementos fundamentales de congreso. ¿En qué momento se encuentra la Fuerza del Pueblo en el desarrollo de su congreso? Bueno, como ya ustedes saben, hace poco, el día 9 de este mes de noviembre, dimos apertura al Congreso, ¿no? La fase ya de apertura del Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo. Tuvo un carácter presencial, justamente por ser el primer encuentro que teníamos. Pero todo el proceso, hasta, digamos, la conclusión, la plenaria final, será de manera virtual. Son 17 mesas temáticas que discuten los temas fundamentales que tienen que ver con declaración de principios, que es un poco constitución de la identidad del partido, las normas internas, es decir, estatutos, reglamentos. Tendremos entonces también lo que tiene que ver con línea organizativa, línea política nacional e internacional, temas de la mujer, los temas de la juventud, temas electorales, finanzas, lo relativo a la relación partido-gobierno-sociedad, los temas de frentes de masas, en fin, son 17 temas donde se han conformado mesas temáticas y en esas mesas temáticas pues se inscriben los compañeros dirigentes del partido que tendrían entonces derecho a voz y voto, ¿no?, en esas mesas, pero también tendrían derecho a participar en otras mesas, pero solamente con derecho a voz. Cualquier persona interesada, aunque no sea miembro del partido, interesada sencillamente en ser parte de los debates, pues efectivamente se puede inscribir a través de la página web del partido en cualquiera de las mesas. Todos los debates que se están llevando a cabo, porque ya iniciaron la discusión por vía virtual, todo eso se pasa entonces a un canal YouTube, ¿verdad?, que tiene la Fuerza del Pueblo, y por consiguiente se va creando ese archivo digital donde se puede acceder permanentemente a lo que se está discutiendo y se aprobará eventualmente en la plenaria de cierre, que ocurrirá finales de febrero o la primera semana de marzo. En fin, yo creo que estamos siendo el primer partido en la historia que realiza un congreso de manera virtual. Y le diría, por el entusiasmo que veo, por los comentarios que escucho, realmente hay mucho interés y mucho entusiasmo en la realización de este magno evento en la vida institucional de la Fuerza del Pueblo. Bueno, doctor, usted dijo en algún momento que la aritmética es simple. 8 son más que 4 en el Senado de la República. Muy simple. Entonces, ahora parece mucho más simple porque 9 son más que 3. Así es, así es. Y uno se pregunta, ¿pudiera ser que 10 sean más que 2? Y 11 más que 1. Oh, pero que haga pero sería bueno entonces que el doctor Fernández diga esos que van sumándose. Sí, eso es lo que quiero escuchar. Aquí en la Super 7. Yo no me puedo adelantar a nada, solamente hago una operación aritmética. Es una operación aritmética, nada más. Pero al día de hoy, obviamente, 9 es más que 3. Y por tanto, a la Fuerza del Pueblo le corresponde la segunda mayoría en el Senado de la República. Yo sé que se esgrimen algunas tesis jurídicas, ¿no? Pero en el fondo es lo siguiente. Una cosa es el proceso electoral
y otra cosa ya es la representación parlamentaria. Y la representación parlamentaria es in situ persona, es decir, la hace el que ha sido elegido. Y por consiguiente la mayoría se constituye no en el proceso electoral, sino en la presencia, en la representación, ya propiamente en la Cámara Legislativa. Por consiguiente, por eso es que le corresponde a la fuerza del pueblo la segunda mayoría, lo que significa tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Profesor, una pregunta, por cierto, y reiterar el honor de tenerlo a usted aquí siempre es memorable, y no recuerdo, ¿sabe? Cuando lo conocí por primera vez en Palacio, apenas con 21 años, acabadito de graduar, recuerdo sus palabras ese día, siempre las tengo muy presentes. Profesor. Y yo recuerdo también muy bien a su padre, con quien mantuvo una gran amistad. Lo recuerdo, y esas palabras de cómo usted me dijo que tenía unos zapatos muy grandes que llenar, eso nunca se me ha olvidado y se lo agradezco. Mire, profesor, quería preguntarle, mucha gente está haciendo usted sabe cómo este país, aquí la gente hace conjetura, de que bueno, ya mira, nombraron a Sergio Elena, que la Fuerza del Pueblo está aliada al gobierno, que este partido está aliado, que es la contraoposición. La Fuerza del Pueblo es un partido de oposición actualmente en esta administración del gobierno del PRM, es un partido aliado, es un partido que tiene una posición ideológica vinculada, o cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo. ¿Va a ser el principal partido de oposición o es un partido aliado? No, el partido Fuerza del Pueblo es un partido de oposición en estos momentos. Nosotros no estamos en el gobierno. Obviamente nos alegramos de que mi compañera de boleta, Sergio Elena, haya sido designada en la Junta Monetaria. Primero porque es una mujer de gran valía, es una mujer inteligente, es una mujer capaz, lo demostró en la campaña electoral. Así es. Yo creo que su designación en la Junta Monetaria va a contribuir efectivamente a que se adopten políticas sanas, beneficiosas para el pueblo. Ahora, debemos recordar que Sergio Elena no es de la Fuerza del Pueblo, ella es del Partido Reformista Social Cristiano, y por consiguiente su designación nada tiene que ver con relación con el gobierno actual. Es una decisión que se ha tomado del gobierno reconociendo los valores de Sergio Elena, pero nada tiene que ver de un diálogo detrás de las bambalinas con la Fuerza del Pueblo. Somos un partido de oposición que fuimos aliados en la parte senatorial y de alcaldías en el pasado proceso electoral con un conjunto de fuerzas, entre las cuales se encontraba el Partido Revolucionario Moderno. Pero ya el proceso electoral culminó. El PRM hoy día está en el gobierno, la Fuerza del Pueblo está en la oposición. Buenos días, presidente. Un gusto saludarle. Y Tania María, exalumna suya de Derecho de Prensa de la UAS. Ah, qué bien. Encantada en saludarle siempre. Labor profesional. Sí. Profesor, me gustaría saber su opinión sobre la situación social que estamos viviendo en nuestro país. La inseguridad ciudadana, que se sigue manteniendo como un tema de preocupación entre la ciudadanía. Embarazos en adolescentes, somos el quinto país, estamos liderando, estamos entre los 5 países que lideran estas estadísticas de embarazo en adolescentes, pero también en feminicidios estamos liderando, pero también en muertes en carretera, en accidentes de tránsito. ¿Qué lectura como sociedad debemos dar cuando estos indicadores tan importantes en una sociedad que se dice que está en desarrollo son tan pobres? Tenemos poco que mostrar en ese sentido. Mire, usted sabe que varias cosas. En primer lugar, no cabe duda de que la sociedad dominicana está en un proceso de transformación. Eso es evidente. Hoy día la sociedad dominicana es muy diferente a lo que era 25 años atrás. En esta generación ha habido grandes cambios. Usted lo nota en el ámbito económico. En el año 1996 el Producto Interno Bruto era de 18.000 millones de dólares. Al año 2020 son 89.000 millones de dólares. O sea que hay 4 repúblicas adicionales en términos de capacidad de producción de lo que teníamos 25 años atrás. El presupuesto del país, ¿verdad? 126.000 millones de pesos en el año 1996. Actualmente pasamos de 1 trillón de pesos, lo que significa también una gran expansión en lo que tiene que ver con la economía. Lo ve también en el ámbito de infraestructuras. No es lo mismo la sociedad de hoy de 25 años atrás. El número de estudiantes universitarios va creciendo. Ahora bien, dicho todo esto,
donde es innegable el proceso de transformación económica, social, cultural que la sociedad dominicana va experimentando, se trata de un proceso donde hay todavía rémoras del pasado y por tanto hay una pugna entre una sociedad que aspira a nacer y otra que se resiste a morir, para decirlo en el lenguaje de Gramsci. Entonces esas pugnas entre luces y sombras se da aquí con mucha intensidad, porque también a eso acompaña lo que llamaríamos una crisis ética de la sociedad dominicana. Y esa crisis ética, acompañada de esa pugna entre lo nuevo y lo viejo, pues genera esta situación a la que usted hace referencia de embarazos en menores, en accidentes de tránsito, en inseguridad ciudadana. Todos son esos elementos de una sociedad que todavía está en ese tránsito entre lo premoderno y lo moderno. Y esa es la gran lucha que tiene la sociedad dominicana, enfrentar una agenda de temas no resueltos de sociedad premoderna y enfrentarse al mismo tiempo a los desafíos de una sociedad moderna del siglo XXI. Nuevamente, buenos días, doctor, profesor. Buenos días, sí, sí. No alcanzó a darme clases, pero sí me aparecía en mi asignatura. Porque muchos de nosotros, el doctor Fernández, y con la ilusión, bueno, pues, y además también con la reputación de que era una asignatura de la que uno iba a salir muy edificado. Y tengo eso como anécdota de que incluso desde los pasillos en la universidad de lejos escuchábamos, aunque no nos tocaba la asignatura, para aprender de usted, doctor. Me voy a otro plano. Hay rumores en esta semana un poco más álgidos de que supuestamente habría sometimientos en los próximos días y llevar ante la Procuraduría General de la República a exfuncionarios del gobierno, del pasado gobierno, supuestamente vinculados en actos de corrupción. ¿Cuál es su reacción a eso? Bueno, se escuchan rumores permanentemente, habría que esperar exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero pienso que en efecto si ha habido algún funcionario, algún exfuncionario que en el ejercicio de sus funciones haya incurrido en actos lesivos a las normas del país, ¿verdad?, que atenten contra la protección y seguridad del patrimonio público y existan pruebas irrefutables de que ha incurrido en esas faltas, pues ciertamente lo que corresponde es poner en movimiento a la acción pública, ¿verdad? Por parte del Ministerio Público, presentación de querella formal, y ya se inicia un proceso conforme lo establecen las normas del Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana. Presidente Fernández, ¿cuál es su evaluación de estos primeros 90 días de la administración del presidente Abinader? Él hizo una presentación diferente el lunes al país y ha tenido diversos comentarios. La fuerza del pueblo, ¿usted cómo valora estos 90 días? Miren, este gobierno llega al poder en medio de una situación de crisis nacional y de crisis mundial. Y esta crisis tiene su origen primero en la pandemia, ¿no?, el coronavirus. Y por supuesto, debido a las medidas restrictivas que se aplican para la contención de la propagación del coronavirus, tiene efectos económicos y sociales a nivel global y a nivel nacional. Ciertamente creo que todo gobierno procura crear un espíritu optimista en la población. Un presidente de la República no puede llevar el desánimo y el pesimismo. Si va a intervenir, tiene que presentar las áreas luminosas de la gestión. El actual gobierno hace un esfuerzo, obviamente, por superar esta situación calamitosa por la que está atravesando la República Dominicana. Hace el esfuerzo, el presidente se le ve activo, se desplaza por distintos lugares del país. Creo que hay la intención de efectivamente superar la situación. Pero hay que entender, y es nuestro punto de vista, que no hay una solución nacional a un problema de carácter global. Que los recursos de que dispone el Estado Dominicano son insuficientes ante la magnitud de lo que está ocurriendo. Y por eso es que hemos hablado de la necesidad de crear un fondo global de emergencia, de cooperación y solidaridad con los países que han sido afectados por el tema de la pandemia. Ustedes pueden ver los países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es la respuesta norteamericana a la crisis de la pandemia? Además del aspecto sanitario, donde ha habido conflictos, ¿verdad?, entre qué hacer, si apertura inmediata,
o si se deja primero que se resuelva el tema sanitario. Bueno, por el punto de vista económico, lo primero fue 5 trillones de dólares como un mecanismo de protección social y generación de liquidez al sistema bancario a los fines de poder financiar las pequeñas, medianas y microempresas. 5 trillones de dólares que salen del Tesoro norteamericano. Y ahora está pendiente en el Congreso 3 trillones adicionales como respuesta, porque efectivamente al producirse una situación de contracción de la economía fruto de las medidas restrictivas, la manera de repuntar o intentar activar la economía es con el incremento del gasto público. Ustedes lo ven en Europa. La Unión Europea concede 1.7 trillones de euros a los 27 Estados miembros, en algunos casos préstamos concesionales, en otros préstamos blandos de largo plazo, con la finalidad de inyectar recursos a sus economías. La pregunta es, viendo lo que pasa en Europa, la reacción en Europa, la reacción norteamericana, ¿quién ayuda a la República Dominicana? Nadie. La República Dominicana está sola. Y resulta que la República Dominicana también tiene que adoptar medidas en el orden económico de expansión del gasto público. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, lo estamos haciendo a través de emisión de bonos. Se hizo una emisión de 3.500 millones de dólares. El presidente ha dicho, tenemos reservas por 10.000 millones. Sí, presidente, pero 3.500 han sido tomados en los últimos 3 meses, emisión de bonos, justamente para tener reservas de los 10.000 millones que teníamos antes de la toma de posesión, que es lo que permite garantizar la estabilidad de la tasa cambiaria. Porque si tenemos un problema de devaluación del peso con una situación de contracción económica, entonces tendremos una hiperinflación. Diríamos, sería la tormenta perfecta, estancamiento con inflación. Y no se puede permitir, por tanto, es correcto que se haya emitido, se haya hecho esa emisión de los 3.500 millones de dólares, pero eso no es una virtud de nadie, eso es una necesidad que se ha tenido de recurrir a esos fondos para garantizar la estabilidad. En términos del presupuesto, primero, la situación del 2020. Vamos a terminar el 2020 con una caída del producto de -6, -7% en el mejor de los escenarios. Tendremos un déficit fiscal equivalente al 9.5% del Producto Interno Bruto, sin antecedentes en la historia de la República Dominicana. Eso no es culpa de nadie. Ese es el impacto que ha tenido la situación económica global sobre la República Dominicana fruto de la pandemia. El tema es cómo se resuelve, ¿verdad? Y diríamos, el panorama actual de un déficit fiscal de más de un 9% y una contracción en el crecimiento de -6, no es un panorama halagüeño. Estamos en crisis. Ahora, dentro de ese marco, ha habido alguna mejoría en algunos ámbitos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con zonas francas, tengo la información de que efectivamente se ha ido mejorando la situación de zonas francas. La industria local, por igual, ha habido mejoría en términos de producción y de colocación de esos bienes en el mercado local de República Dominicana y de exportación, los que lo hacen, ¿verdad? A algunos países de Centroamérica. De manera que el panorama dominicano, como el panorama mundial hoy día, si se puede caracterizar de alguna manera, el concepto sería de incertidumbre. Es una situación de incertidumbre, donde no hay capacidad en el ámbito nacional para resolverlo. El presupuesto del año 2021 tiene un 60% de financiación, es decir, que no existen los recursos nacionales para poder tener ese presupuesto equilibrado, tiene que ser financiado. Y es lógico, si teníamos antes un 14.7% de presión fiscal, de los más bajos en América Latina, donde el promedio es un 20%, y como consecuencia de la contracción económica descendió a un 11% del PIB, ya 14.7 era baja. Bajamos entonces a un 11%, ¿cómo es que se va a financiar el presupuesto? Obviamente que a través del endeudamiento público, tiene que ser a través de la financiación. Por consiguiente, observo que el gobierno hace un esfuerzo loable, plausible, pero la situación desborda y por lo tanto tendríamos necesariamente que procurar poder acceder en condiciones blandas, en condiciones de cooperación y solidaridad de un fondo de emergencia global a la que puedan acceder los países, no solamente muy pobres, altamente endeudados, que es una categoría, sino países de renta media como la República Dominicana. Presidente, perdón, una situación ahí. El gobierno, aunque usted hizo
hizo el esfuerzo de colocar todo esto en contexto. El gobierno ha hecho lo suficiente y por otro lado es momento de una lucha política. Ya llegados los 100 días, vemos algunas asperezas a propósito de rumores de sometimientos a la justicia de parte de lo que ustedes en la fuerza llaman el viejo partido, de la administración anterior. ¿Y en qué momento nos encontramos? Porque hace un tiempo usted predijo que la cuesta de enero sería de convulsión social en muchas partes del mundo. ¿Lo ha hecho bien y qué tipo de oposición hacer en este momento? Mire, siempre se concede la tregua política de los primeros 100 días, ¿no? Donde el nuevo gobierno que se instala va trazando el perfil de lo que será su administración. Y entiendo que se le ha concedido al presidente Abinader esa tregua política, eso siempre ocurre así. Pero además el contexto en que esto ocurre es de una crisis, la más grave crisis de los últimos 100 años. Sí. Y por lo tanto, cuando hay crisis de esta magnitud, de esta naturaleza, los pueblos se unifican, se unen, ¿verdad? Usted ve cómo en los Estados Unidos, ahora cuando llega el presidente electo Biden, ¿cuál es su propuesta? Unificar al país. Procurar la manera de que los Estados Unidos, que hoy lucen divididos en dos mitades, se puedan reunificar para hacer frente como nación a la gravedad de esta crisis que está ocurriendo. Yo digo lo mismo en República Dominicana. Es decir, a nadie le conviene que aquí haya una contracción. Lo vamos a sentir todos individualmente, lo vamos a sentir en las familias, en los negocios, donde quiera. Nadie quiere que eso se produzca. Por lo tanto, hay que unificar criterios y actuar como nación unificada para, por lo menos, mitigar el impacto que eso pueda tener en nuestras vidas. Y yo pienso que esa es la política. Ahora, aún en condiciones de crecimiento económico y de bonanza, la política, su naturaleza es el conflicto. Y por consiguiente, siempre tendrá un espacio de participación para poder competir y acceder a los cargos públicos, que es la finalidad de la lucha política en el marco de un sistema pluralista democrático. Es la competencia por acceder al ejercicio de la función pública para desde allí poner en ejecución las ideas, los principios, los valores, los marcos ideológicos que sirven de fundamento para la transformación que uno aspira en su respectiva sociedad. Pero el momento actual es muy delicado, es de incertidumbre, y creo que se ha actuado correctamente en proveerle de alguna manera el espacio, la tranquilidad, el sosiego para que el gobierno impulse su programa que ofreció a la población durante la campaña electoral. Doctor Fernández, bueno, ¿cómo ve usted el manejo de las relaciones diplomáticas del actual gobierno dominicano con el gobierno de China? Mire, los Estados Unidos son la principal potencia del mundo y China es la segunda potencia que ha emergido en los últimos años. Pero el principal socio comercial, el principal socio que tiene la República Dominicana en el ámbito diplomático son los Estados Unidos. Hay un tema de carácter geopolítico, hay una proximidad geográfica de República Dominicana con los Estados Unidos. Estamos a 1 hora 45 minutos en vuelo desde Santo Domingo a Miami, por ejemplo. Esa es una proximidad geográfica que tiene un peso en las relaciones internacionales. Entonces, escúchame que estaba quitando como un amigo que me salió. Muy bien, muy bien. Millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, profesor. La mayor comunidad dominicana en el exterior, en Estados Unidos. Así es. Y de esos 2 millones, hay ya 1 millón que ha nacido allá. Buen dato ese. Hoy día, el número de nacidos descendientes de padres dominicanos en los Estados Unidos es mayor que el número de los migrados. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, porque quiere decir también que tenemos una población bilingüe y bicultural que ha nacido en los Estados Unidos y que tendrá un peso muy importante en el futuro de la República Dominicana. Fíjese ya, Yulisa Reynoso, una dominicana de Salcedo, que ya había estado acompañando a Hillary Clinton en el Departamento de Estado cuando Hillary era la secretaria, hoy día va a ser la encargada del gabinete de la primera dama, una dominicana de Hermanas Mirabal, ya hoy día está en la Casa Blanca. Es decir, a ese nivel. Yulisa es de esos dominicanos que se formó en los Estados Unidos. Pero volviendo a la pregunta original, ¿verdad?, sobre la relación Estados Unidos, China, República Dominicana, no cabe duda de que hay una rivalidad entre la República Popular China y los Estados Unidos por un problema de predominio mundial. Después del fin de la Guerra Fría,
que se produce el momento unipolar, Estados Unidos era la fuerza hegemónica indiscutible. Pero ha habido acontecimientos, el terrorismo global a partir del año 2001, el 11 de septiembre, la crisis financiera global que debilita económicamente a Estados Unidos, el crecimiento vertiginoso sin antecedentes en la historia que tuvo China, casi 12, 15 años creciendo una tasa promedio anual de un 12%, lo convirtió realmente en esa segunda gran potencia. Ahora, en el área geográfica en que China se desenvuelve, el mar del sur de la China, hay conflictos. ¿Verdad? Estados Unidos tiene presencia en el Océano Pacífico, hay una base militar norteamericana en Okinawa, en Japón. Hay problemas en lo que tiene que ver con el estrecho de Taiwán. Estados Unidos protege y reconoce la soberanía de Taiwán. China habla de una sola China. Taiwán para China no existe, es una provincia de la República Popular China. Pero ahí entonces el gran flujo comercial que se produce en el mar del sur de la China, donde también está Corea del Sur, está Japón, está Singapur, está Tailandia, está Vietnam, estos países que están viendo también el crecimiento que tiene China, la influencia de China en la región, resentida por Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, que tiene su flota naval en el Pacífico y sabe que una parte importante del comercio mundial se mueve en la zona del Pacífico, se da cuenta que su espacio vital, ¿no? Lo que sería su zona de influencia, para decirlo en el lenguaje de la geopolítica, ¿verdad? Es la zona del Caribe. Históricamente siempre lo ha sido. Entonces procura, de alguna manera, limitar o restringir la presencia de China en la zona del Caribe, porque lo considera un área de seguridad nacional para los Estados Unidos. Ahí está el tema. República Dominicana, como parte del Caribe, vuelve a ser lo que Juan Bosch llamó alguna vez la frontera imperial. Cada vez que había conflictos en Europa, ¿verdad? Eso se reflejaba en el Caribe. Y hoy día, el Caribe, una vez más, es el reflejo de la lucha geopolítica en el G2, las dos grandes potencias, Estados Unidos y la República Popular China. Estados Unidos se ve limitado en el mar del sur de la China, quiere limitar a China en la zona del Caribe. Y ahí estamos nosotros, que tenemos que actuar con inteligencia, saber que podemos aprovechar para el interés nacional todo lo que China nos puede ofrecer, pero sin poner nunca en riesgo nuestra seguridad nacional ni la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque sencillamente no lo van a permitir. Y como no lo van a permitir, yo creo que la posición nuestra debe ser actuar con inteligencia, siempre tomando en cuenta la soberanía, la independencia y la autodeterminación y el interés nacional de la República Dominicana. Doctor Fernández, profesor. El mismo ADN, la gente, hay críticos de la Fuerza del Pueblo, críticos de usted, que hablan de que la Fuerza del Pueblo se ha constituido por el mismo ADN del PLD, y ellos, estando contrarios al PLD, muchas veces utilizan este argumento para decir que la Fuerza del Pueblo viene haciendo otro PLD con diferentes colores y de diferentes gorras, emblemas de promoción. Háblenos usted entonces de las características diferenciadoras del PLD y de los que constituyen la Fuerza del Pueblo. Mire, buena pregunta, muy buena pregunta la que usted me formula, porque el problema no ha sido con el Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana hay gente excelente, gente formidable, con espíritu patriótico, gente que ha desempeñado un rol en la vida nacional con pulcritud, con integridad. No ha habido fuerza política más exitosa en la historia de la República Dominicana que el Partido de la Liberación Dominicana. En 24 años, el PLD gobernó 20, y en esos 20 años realizó profundas transformaciones en la sociedad dominicana. Si no, no habría sido la gran fuerza política electoral en que se convirtió. Hay que reconocer, o hay que recordar, que cuando el PLD participó por vez primera en una campaña electoral en el 1978, solamente sacó 18,000 votos, el 1%. Y los pronósticos que se hacían era que el PLD era un partido natimuerto, que no tenía futuro. Y sin embargo se fue posicionando en cada proceso electoral. En el 82 ya sacó 185,000 votos para el 9% de la votación. En el 1986 sacó 385,000 votos para el 18% de la votación. Y ya en el 1990 se posicionaba
como una fuerza con capacidad de ganar las elecciones presidenciales. Sabemos lo que se produjo, luego viene un declive y a partir de 1996 empieza a crecer. En el año 2000, después de terminar el primer periodo de gobierno, el PLD tuvo el 25% de los votos. Era su base social electoral, ya un cuarto de la población votante del país. Cuando regresa en el 2004, gana en primera vuelta, ese 2004, con un 58% de los votos, que no le prestamos más atención a la votación final porque se decidió con el primer boletín de la Junta Central Electoral y por tanto pudo haber sido mucho más que el 58%. Pero bueno, 58 fue una cifra fabulosa para ganarle a un gobierno, ¿verdad? Pero gana 2006, 2008, 2010, 2012. Es decir, el PLD realmente, y todo siempre por encima del 50%, lo hizo en democracia. El PLD llegó a tener todos los poderes de la República Dominicana en democracia, en forma legítima, sin cuestionamiento al origen de este poder acumulado que le otorgaba el pueblo soberano dominicano. Pues bien, entonces ese partido que hace esas transformaciones merece un reconocimiento. El tema, por tanto, no es el partido, es la cúpula dirigencial de ese partido que se desvió del cauce natural de la historia. La diferencia está en que nosotros promovimos, por ejemplo, una reforma constitucional desde el año 2008 en base a una consulta popular. Todos los sectores del país fueron consultados. Los partidos políticos, las organizaciones cívicas, académicas, culturales, los gremios profesionales, las asociaciones de productores, todos fueron consultados. Y de ahí nació esa constitución. Escuché hablar en la parte final de su entrevista anterior de la protección del Estado social y democrático de derecho. Esa semántica, ese sentido, nace de esa constitución. Aquí no se hablaba de Estado social y democrático de derecho hasta la constitución del año 2010. Ya le hemos incorporado al lenguaje político de la República Dominicana. Pero el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, nace de esa constitución del 2010. Es decir, hay una institucionalidad democrática que nació de ahí. Ahora, compare la reforma constitucional del 2015, que se hizo solo con la finalidad de viabilizar una reelección inmediata al presidente de turno, la intención del 2019 de cambiarla de nuevo con el mismo propósito, y usted ve la diferencia. Saludo a Mike Pompeo. Ahí está, presidente, ahí está, ¿verdad? Presidente. La vergüenza de que nos llamen desde el exterior, sí, señor, para que respetemos nuestra constitución. Oye, nos llamaron para que respetemos nuestra propia constitución. Presidente imperdonable, Fernández. Imperdonable, y sobre todo a dirigentes del partido creado por Juan Bosch. Presidente. Entonces hay una diferencia marcada. Hay una diferencia entre lo que quisimos hacer la revolución democrática e institucional de la República Dominicana y los que convierten la Constitución en una mancha y en una vergüenza. Entonces el tema no es el tema es la cúpula dirigencial que perdió el sentido de la historia y carente de visión de que este país solo puede progresar, que este país solamente puede avanzar en la medida en que tengamos una estabilidad política democrática sostenible y duradera. Y por el camino que se iba, eso terminaba en el autoritarismo y la violencia. Y las primeras manifestaciones fueron justamente la militarización del Congreso Nacional cuando se hizo resistencia a esa reforma constitucional. De manera que vengan dirigentes y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, bueno, esos son dominicanos que siempre han desempeñado una labor ejemplar en el avance y el progreso de nuestro país. El problema no está en los militantes y miembros del PLD, el problema está en su dirección, que se equivocó históricamente. ¿Hubo autocracia, doctor? Por eso es que la base del partido le están abandonando hoy día, porque han comprendido que el objetivo inicial de la lucha trazada por el profesor Bosch hoy día no se está llevando a cabo en el Partido de la Liberación Dominicana. Presidente, en 2 minutos y apelando a su capacidad de síntesis, 3 cosas. Dice su viejo amigo Temo Montaz que con cada salida, tras cada renuncia se fortalece el PLD. Otra, si se mantiene el criterio para Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y otros órganos de que no sean dirigentes de partido, y si nos puede decir de alguna actividad especial con motivo de los 20 años de su fundación global. Exacto. Bueno, si con cada salida se fortalece más el PLD, obviamente 3 es más que 9.
Obviamente, hay una inversión de la aritmética, hay una inversión de... Están contando en negativo. Está contando en negativo. Entonces, esa es la lógica que se puede aplicar a eso. Sarcasmo, doctor. Con respecto a mantener la independencia de las personas que accedan a los cargos públicos así, ¿verdad? Como Cámara de Cuentas, correcto, Junta Central Electoral, sí. Yo pienso que hubo una época en que había una gran desconfianza y por tanto se quería que los partidos tuvieran por lo menos un representante que fuera como nuestro veedor, que fuera la garantía de que las cosas iban a ser correctas. Yo creo que estamos pasando a un nuevo paradigma, a un paradigma de mayor independencia. Naturalmente yo creo que debe ser independencia total, independencia de los partidos políticos, independencia del empresariado e independencia de la opinión pública, independencia con respecto de todo, que sea un ciudadano que se coloque por encima de cualquier tipo de conflicto de intereses. Buena precisión. Y en lo tercero, sí, el 20º aniversario ya de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, lo que me sorprende, porque para mí es una cosa de ayer y ya resulta que son 20 años. Y de verdad que eso para mí es como un choque emocional de ver lo rápido con que transcurre el tiempo. En esos 20 años yo creo que se ha consolidado una institución, ¿verdad?, cuyo papel ha sido el de ser un centro de pensamiento, de generación de ideas que puedan incidir o influir en el diseño de políticas públicas. El mayor reconocimiento nos lo ha dado la Universidad de Pensilvania, que tiene un informe anual de ranking de los centros de pensamiento en América Latina y el Caribe, y ha sostenido reiteradamente que FUNGLODE es el principal centro de pensamiento de la zona del Caribe y Centroamérica. De manera que eso es una gran distinción para nosotros y para todo el equipo que despliega tanto esfuerzo todos los días por hacer esa labor de investigación y de promoción de ideas para mejorar la calidad de la democracia en la República Dominicana. Gracias, presidente, lo felicito y me felicito porque he dado clase en FUNGLODE. Yo también. Lo defiendo como centro de pensamiento y lo defenderé, así es que... Yo soy hijo del CCD, hijo del CCD. He podido ser docente allá, me llena de mucho orgullo, presidente. Por tanto, me alegra escuchar eso, Rosario. Me alegra mucho escuchar eso. Y vamos avanzando, porque la idea del Instituto Global nació de que celebramos primero conferencias, talleres, seminarios, y la gente pedía más, queremos aprender más. Entonces, ahí surgió el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades, que realmente es un centro académico de educación superior, pero sobre todo de posgrado. No tenemos licenciatura, sino posgrado, y la modalidad siempre ha sido en base a la doble titulación. De manera que hay una red de contactos con universidades españolas, francesas, británicas, norteamericanas y de América Latina, donde su personal docente y de investigación circula por el Instituto Global y por FUNGLODE, y ha contribuido, porque me doy cuenta de eso, a la formación de una nueva generación que ya está ocupando posiciones públicas, ¿no?, a nivel de gobierno, a nivel de cancillería. Yo diría que el servicio exterior está llena de muchos esos jóvenes que se formaron aquí en el Instituto Global, en las clases de relaciones internacionales, de diplomacia y de ciencias políticas para el desarrollo, de lo cual me alegra mucho, porque soy un ferviente creyente de que lo que realmente permite que la gente avance, el individuo, las familias, los pueblos, es el conocimiento. El conocimiento es lo que realmente transforma. Usted solamente puede, digamos, contribuir a un cambio social o a una transformación en la medida que usted comprende. Y usted comprende porque usted estudia, ¿verdad? Y el estudio le da el conocimiento para usted poder combinar estos elementos y producir en la práctica los objetivos de transformación que se ha planteado. Presidente, gracias. A usted le cambia el rostro cuando usted habla de la Fundación Global y de sus logros y las cosas. Es otro, ¿no? Se nota esas emociones de hacer cosas positivas, de contribuir, como usted ha referido, y ese reconocimiento que tiene la institución a nivel internacional. Bueno, usted sabe, Cristian, que de alguna manera eso surgió de mi experiencia de Villajuana. En Villajuana aprendíamos en la calle, en los debates que hacíamos en la esquina de Francisco y Espesa con 23. Wow. Ahí se reunían 100, 200 personas a debatir. Entonces lo que ha hecho FUNGLODE es que le ha dado techo. Trasladó la discusión de Villajuana a circunstancias más confortables y agradables. Pero en el fondo yo descubrí la importancia del debate en las calles de Villajuana. Claro, gracias. Wow, qué testimonio. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo cariñoso. Por este tiempo y por compartir estas ideas con nosotros, con los
con los oyentes de la Super 7 en la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tan gentil invitación y les deseo muchos éxitos en esta aventura de la comunicación que tienen en este programa. Así que mucha suerte y hacia adelante siempre. Gracias, presidente Fernández. El presidente Leonel Fernández, el líder de la Fuerza del Pueblo, también creador de la Fundación Global, que ya citamos sus contribuciones y que llega a 20 años de servicio nacional e internacional. Nosotros tenemos que continuar y oír a nuestros oyentes y tenemos otras participaciones. Así que adelante. El PLD lo convirtieron en una mancha y una vergüenza, doctor Leonel Fernández. Y dio primicias y fijó posiciones que antes no se le habían escuchado. En la Super 7 en la mañana, Cristian, a la gente que vaya a nuestras redes, al que no pudo escuchar, que vaya a nuestras redes, vean el periódico, que den la cita textual, por favor, que pongan la cita cuando nos pongan la noticia, por favor, gracias. Así es que venimos tras la pausa con mucho más contenido aquí en la Super 7 en la mañana. El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.